Estás escuchando De Donosti al Cielo con Carlos Bengoa de las redes sociales de Donosti City en radioviajera.com. Bienvenidos amigos de Radio Viajera a un nuevo podcast de Donosti al Cielo, el podcast de las redes sociales de Donosti City. Hoy un día maravilloso en San Sebastián, dentro de unas semanas bastante complicadas que hemos tenido en cuanto al tiempo y al estado de la mar. Pequeños apuntes que damos para ubicar en qué época del año nos encontraríamos, que es en pleno octubre del año 2020. Vamos a proponeros rutas ciclistas por San Sebastián, por las cercanías y otras ya un poco más largas en plan de pasar una noche. Ya hemos hecho 2 podcasts en los que os hemos dado 3 rutas en cada uno de ellos, es decir 6 en total. No tenéis más que mirarlos en las diferentes plataformas, ahí encontraréis los podcasts de Donosti al Cielo. Y vamos a hacer otras 3 más con nuestro buen amigo chirrindulari, ciclista, Jesús Mari Alquézar. Muy buenas, Jesús Mari. Buenos días. Oye, en vista del éxito, pues tenemos que ir dando rutas de 3 en 3. Y hoy en día, además, con este día fantástico, un día apropiado para andar en bici. En octubre todavía hay días de cara a 30 grados, esos que llaman palomeros. Sí, bueno, por Donosti ya hemos hecho la Route 25, tendréis por ahí en el buscador, insisto, en las diferentes plataformas, una magnífica subida por el Monte Igueldo, que es escenario también de la parte final de la clásica de San Sebastián. En esta ocasión nos vas a llevar al Faro de la Plata y a Ulia. Sí, en Donostia hay muchísimas rutas para hacer las que yo llamo de entretenimiento, mantenimiento, divertimento, que son de alrededor de 30 kilómetros, pero hay decenas. Hay una que es clásica, que no debe faltar a ningún visitante y a ningún ciclista, pero los locales abundamos por ahí, que se juntan las dos, son el Faro de la Plata y el Monte Ulia. El Faro de la Plata es una clásica que comienza en Trincherpe. Curiosamente, yo quiero apuntar que nosotros somos cicloexcursionistas, cicloviajeros, no somos ciclistas de ruta, no somos cicloturistas clásicos con buenas bicis. Llevamos las bicis de BTT porque en ocasiones hacemos mixtas, casi siempre hacemos mixtas, utilizamos bidigorres o rutas, carriles bici, sí, y muchas veces pistas. Entonces con estas bicis adaptadas con unas ruedas normales, casi normales, podemos hacer ambas modalidades. La del Faro de la Plata es una tradicional que comienza en Trincherpe, donde está la Escuela Náutica, y es una subida muy cómoda de 4 kilómetros que llega hasta la explanada del Faro de la Plata. Fantástica vista, sobre todo sobre Jaizkibel, Ulia por otro lado. Ahí se da la vuelta. Es una subida que no se permite a los coches, solo para bicis, y retornamos rápidamente y veloces vamos a Trincherpe, pero asomándonos a los miradores sobre la bocana del puerto de Pasaya, con San Juan, San Pedro debajo, y luego todo el frente que tanto ha crecido, que era un mundo rural, y hoy en día, desde hace ya muchos años, cuando comienza la inmigración, el desarrollismo, cómo crece urbanamente, ¿no? Vemos ahí Herrera, Alza, todos esos lugares clásicos de San Sebastián. Es muy interesante para conocer cómo era recordar cómo era San Sebastián antes, los alrededores, y cómo son ahora. Una vez que hemos llegado a Trincherpe de nuevo, volvemos a recuperar el Bidegorri de Chaparrera, por donde hemos venido. Haces la ida y la vuelta por el mismo sitio, ¿no? Sí, no, ahora subimos Ulia. Vale. Entonces ahora lo bonito es subir Ulia. Ulia es una subida de 5 kilómetros al 3%, muy cómoda, es un capricho, con unas vistas enormes de San Sebastián, parándote los miradores, especialmente en la curva de Garay, del Palacio de Garay, y llegas hasta la plazoleta de aparcamiento, y luego solamente para bicis hasta la parte final, donde está toda la historia de que había el teleférico, la vía del tren. Nosotros vamos a ir por la carretera, y de allí nos asomamos en uno de los miradores que hay de los balleneros, que está restaurado. Nos asomamos con todo Jaizkibel y todo el mar del océano, la línea del horizonte con el océano como acompañante. Y la parte final se podría bajar por la carretera, se podría bajar, cada cual oyente pueda escoger como quiera, se podría bajar por la vía del tren, que también es muy interesante, ya de tierra, utilizando la BTT, pero yo siempre sugiero, o yo siempre bajo por la pista de Mendiola, del Collado Mendiola,
al Alto de Vinagre, donde está el Alto de Miracruz, donde está el restaurante Azar, para situar a los oyentes. Y de allí volvemos a coger el Bidegorri, que nos va a llevar hasta por la Zurriola, hasta el auditorio cursal, donde hemos comenzado y donde terminamos la excursión. Y habremos hecho, como digo yo, 25 kilómetros. Bueno, pues una ruta para apuntar, de miradores excelentes, subiendo al Faro de la Plata. En efecto, hay 2 miradores muy bellos para ver todo lo que es la bocana del puerto de Pasaya, el propio pueblo, Lezo, el puerto, y luego ya más adelante pues incluso se ven las primeras laderas inclinadas del monte Jaizkibel. Hay un camino de Santiago que llevaría ahí en esa ruta, que incluso se puede hacer también en BTT, pero bueno, lo correcto sería en este caso darse la vuelta y luego ya una vez de nuevo la carretera nacional bajando a San Sebastián, nos desviamos a la derecha, ¿no? Para subir a Ulia, sería la carretera, el recorrido que has propuesto, ¿no? Sí, hay que apuntar que, como dice Carlos, esa otra ruta se puede hacer en bici, hay muchos que hacen bici, pero es personas técnicas. Nosotros ya tenemos una edad que ya no nos atrevemos con estas carreteras y estos caminos. Hay que tener en cuenta que nosotros comenzamos en la bicicleta de montaña y hemos ido evolucionando a menos. Ya hacemos cicloexcursiones o cicloviajes. Muy bien, vamos a hacer ya una más larga por el interior de nuestra provincia y quiero que me hagas un diseño de ruta. Sé que hay muchos caminos, formas de idas, de vueltas, entrar por la derecha, por la izquierda, en el Goierri. El Goierri es una comarca extraordinaria, de una belleza sin igual, con unas montañas, el Chindoki, el Aizcorri, fotogénicamente guapísimas, sobre todo ese cono piramidal del Chindoki, según desde donde lo tengamos, y hay una serie de pueblos de postal bellísimos que transmiten una paz tremenda, algunos de ellos una historia medieval antológica. Se podría unir, pues no sé, 5 o 6 pueblos a través de subidas, bajadas. ¿Qué recorrido nos diseñas? Sí, el Goierri, la Guipúzcoa profunda, los Montes de Hierro, Monte de Hierro porque allí se sitúan unas ferrerías importantes, unos ferrerías y unos cotos de mineros, como eran el coto de Troy, el coto de Zerain, el coto de Mutiloa, Espea. Y entonces hay una circular, dicen que son las mejores carreteras para pedalear, para andar en bici, y abundan los ciclistas. Hemos probado una circular desde Ormaiztegui. Ormaiztegui es tradicional porque allí está el famoso viaducto del señor Lavaley, que no es de Eiffel como dicen, que era un antecedente de Eiffel y que se parece mucho a las construcciones de Eiffel. De Ormaiztegui tenemos que ir a un lugar emblemático que es la ermita de Lierni o Liernia. Bueno, hay que decir que en Ormaiztegui es también el Museo Zumalacárregui, para conocer la historia, guerras carlistas en nuestra tierra, y ahí se inicia la subida, dices, a Liernia. 3 kilómetros duritos para calentarnos. Ya desde allí comenzamos a ver las grandes montañas que te he dicho, especialmente Esgorri, y tras visitar Liernia, que es un lugar de referencia, descenso rapidísimo a Mutiloa. Visitamos Mutiloa pues son pueblos con encanto, pueblos pequeñitos, con sus iglesias, sus plazas, no vamos aquí a apuntar todo lo que hay, porque entonces yo con eso sugiero que entréis a Donosti City y veáis las crónicas, los reportajes que hay sobre esta zona. De allí ya vamos a volver a bajar y de nuevo otra subida de 2 kilómetros a Zerain. Zerain ya es el centro, digamos, de las minerías, ¿no? Ahí están los cotos, así como en Mutiloa está el de Troy, ahí están los de Aispea. Una vez de nuevo visitamos Zerain. Me encanta, por cierto, ese pueblo, transmite una paz y una tranquilidad. Hay unas vistas al Chindoki y a todo el Goierri espectaculares. Hay una bolera que yo creo que es referente porque es un rinconcito como muy, muy coqueto, con un mural ahí pintado. La iglesia, que tuve la suerte de verla por dentro, ahora no tengo a mano los apuntes, pero sí, Zerain es espectacular. Y luego una bajada llena de viñedos. Eso es, son pueblos de que se respira un aroma de tranquilidad, ¿no? Que parece que el tiempo se para, sobre todo a la hora que vamos en bici. Los pueblos en bici se recorren fácilmente y rápidamente, y de allí vamos a descender a Segura. Otro descenso. Esta es una etapa de subir y bajar. Es un diente de sierra. Segura, aunque podrías evitar, porque luego vamos a ir hacia Cegama, hay que visitar directamente. Tenemos kilómetro 200 y de Segura, bueno, podríamos estar hablando todo el programa. Segura es la emblemática del Goierri, con sus grandes palacios solariegos, su calle principal, y allí se mantiene la gran procesión de Semana Santa, del Viernes Santo, que bueno, allí acuden procesiones de personas a mantener la tradición. Una vez visto el recorrido en Segura, descendemos de nuevo a coger el Bidegorri. Hay un Bidegorri que te iba a Cegama, la puerta de Guipúzcoa
Antaño, cuando se entraba por ahí, no estaba el puerto de Chegara, se entraba por el puerto de Ochaurte, de Castilla y Álava. Hoy en día también Cegama es la puerta de la Aizgorri. Aizgorri está delante nuestro, desafiante. 1551, la cota más alta, Ichuri. Y curiosamente, justo visitamos, como siempre, bueno, también Cegama se ha hecho famoso por el maratón, el gran maratón de montaña, que es el más duro de Europa, que acuden también los mejores borricalaris que existen en el mundo. Otro pueblo tranquilísimo, el Videgorri, sé que citas, lo he hecho, sí, Segura, Cegama Segura, un paraíso, no molesta a nadie, hay un caserío precioso y luego una especie de serrería también. Correcto. Muy interesante. Raundo, se llama. La Raundo está entre Cerain y las minas de Aispea. Bueno, ahora no tengo el dato, pero sí que merece la pena, en efecto, la placita de Segura con su kiosco blanco. Lo que ya no conocía yo es que de ahí sale una carretera que llamas de Barbari o algo así, ¿no? Para cerrar el círculo y dando la vuelta ya, justo la entrada indica Barbari. Son carreteras locales que no van a ninguna localidad, simplemente van a comunicar un sinfín de caseríos que están diseminados en la montaña, que adornan la montaña, porque el País Vasco, Guipúzcoa, el País Vasco, en esa zona rural, esa zona de campiña, está plagada de caseríos por todas esquinas que destacan en la montaña, ¿no? El puerto de Barbari es precioso, es algo increíble. Yo recomiendo a todo el mundo. No va mucha gente porque, claro, no tiene una razón más que los ciclistas. Es una subida de 4,5 kilómetros, lo máximo al 7%, pero normalmente vas al 4, 5, 5,5. Es comodísimo entre el bosque, primero la parte despejada y una explosión de belleza, y como siempre el Videgorri desafiante mirándote siempre. Hay que pararse justo. El nombre de Barbari es el caserío que está en el mismo collado. Hay que pararse a sacar fotos, verlo y ver lo que aquí arriba está. Eso sí, esas montañas. Pero comunica Cegama con Acerain. A Cegama y Cerain. Una bajada violenta de 3 kilómetros con 2, a veces hasta el 10%. Hay que agarrarse bien al manillar y llegas de nuevo a Cerain. Y ahí ya en Cerain vamos a continuar, curiosamente, ahí están entradas a los cotos que hemos comentado, según vayamos caminando, bueno, pedaleando, a la derecha, a la izquierda, que podrías ir de ahí a esos cotos a visitar, que se visitan porque son lugares turísticos de referencia, históricos, del patrimonio industrial. Y de allí ya, tras una pequeña bajada, un puerto increíble que no me había olvidado, el puerto de Astilla Santa María, 8 kilómetros. No es muy fuerte, pero tiene 2 kilómetros al 8 que duele las piernas. 8 kilómetros. 8 kilómetros. Ceraini, Legazpia sería por el otro lado, Astirias el puerto, ¿no? Santa Marina, eso es correcto. 8 kilómetros. Y rápidamente en 3 kilómetros estás casi en Legazpi, que se llama un lugar, se llama Mochorro. Y de ahí tenemos que cerrar el círculo. Qué mejor que hacer el puerto de Atagoiti, otro puerto poco nombrado. No está ni señalizado, solo pone Ormaitegi 12 kilómetros desde Mochorro. De aquí es un paseo, son 3 kilómetros. 2,5 kilómetros al 3%, eso es quizá menos que Ulía, y de allí 8,5 kilómetros hasta Ormaitegi, donde cerramos el círculo. Fantástico. Maravilloso. En el camino podrías ir, si quieres, a visitar Gaviria también. Y aquí recordaríamos el famoso libro de Chemi y de Joana García, que en su libro Pueblos con Encanto de Guipúzcoa los cita. Está Gaviria, tengo pendiente de verlo, por cierto, o sea que Gaviria quedaría en la bajada de Astiria, ¿no? A la izquierda, vale. A kilómetro y medio. ¿En total qué kilómetros puede salir todo este recorrido? Te salió 54 kilómetros. Bueno, pues está muy bien. Supongo que irás hasta Ormaiztegui en tren tranquilamente, vuelta a lo mismo. Siempre utilizamos el tren de Renfe, donde permiten las bicis, es muy cómodo, evitamos coches y cada media hora tenemos tren. Venga, otro recorrido ahora con parada y fonda de un día, para quienes queráis hacer este recorrido un sábado, dormir y luego continuar el domingo o entre semana. Vamos, cada uno se ajusta a los horarios y a los trabajos que tiene. Cuéntanos. Tiene muchos alicientes, lo he seleccionado porque tiene además detallitos que mucha gente, yo creo que la mayoría de la gente no lo utiliza. Siempre utilizamos el tren. Es una ruta que por primera vez vamos a llegar a los 100 kilómetros el primer día, el segundo día no. Y vamos a atravesar los 2 puertos pirenaicos del Pirineo Vasco, como van a ser Ispegui y como va a ser a la vuelta el puerto de Lizuniaga. Es una ruta fantástica. Anímense ustedes si no conocen el lugar. Como decimos siempre, terreno mixto. La primera parte es de Ficova, utilizamos el topo, y vamos a utilizar la vía verde del Bidasoa hasta el final de Gasa.
La Vía Verde hemos hablado muchas veces, sigue el Bidasoa, va todo el rato sobre tierra y asfalto, y es muy cómoda, tiene una pequeña subida, tiene una tendencia a subir, pero no más del 2%, y ya en Legasa coge la carretera vieja que nos va a llevar a Elizondo. Elizondo, la capital del Valle del Baztán. Parada. Ahí hay que hacer una parada en ese pueblo que es de postal idílico, el Valle del Baztán. El puente, las casas, la pastelería, Malcorra, y recordar también esas películas los libros de Redondo. Sí, bueno, y la trilogía que ha hecho Dolores Redondo, eso es, sobre el Baztán, maravillosa forma de meterte de lleno en los paisajes del Baztán. Por cierto, yo me los he leído todo. De Elizondo sigues, no sé si hay primero otro puerto que se llama Ochondo, así puede ser. No vamos a ir a Ochondo. Ah, vale. No, yo quiero mostrar a los oyentes otro que es fantástico, que es de los más bonitos. Dicen que es de los más bonitos de los puertos de Navarra. No es muy largo, son 6,5 kilómetros, más la aproximación, porque tenemos que ir a Razu. Ispegui, no conozco, pero me ha dicho mucha gente que hay unos paisajes únicos, sí, ¿no? El puerto de Ispegui es a 180 metros, pasa el collado, es una subida relativamente cómoda, es más difícil desde Baigorri, porque vamos a pasar al otro lado, vamos a pasar a Francia, vamos a pasar a Iparralde para llegar a Baigorri. El collado está entre el macizo de Iparla con sus farallones al este, verticales con sus ruiniformas, y luego a la derecha el gigante Ausa, que tiene ya cerca de 1.400 metros, 1.384. Y de allí da raudos y veloces 9 kilómetros de bajada a Baigorri, Saint-Étienne de Baigorri, que destaca, es un pueblo francés muy, muy coqueto, muy pequeñito, la plaza, los bares, los comercios, y destaca el palacio de Chaus, que está allí debajo de la montaña. Y de allí ya, yo creo que hay que parar en Baigorri, tomar una buena cerveza, porque estamos muy cerquita ya del fin de la etapa. El fin de la etapa es Don Iván Egarasi, Saint-Jean-Pied-de-Port, que está a 11 kilómetros, pero con la aliciente que vamos a ir por una carretera que va por Irulegui, las famosas viñas de Irulegui, el famoso vino, que se hace hay todo tipo de vino, pero el Clarete Irulegui, denominación de origen, que luego hay que tomarlo. Y ya llegamos a Don Iván Egarasi antes de coger el tren. Vamos a coger un tren. Don Iván Egarasi, podríamos estar horas y horas hablando. La capital de la Baja Navarra, su ciudadela, su calle principal, el paso de peregrinos, sus hoteles, sus restaurantes, su famoso puente medieval, en fin, todo un gran bullicio normalmente en Don Iván Egarasi. ¿Y qué vamos a hacer allí? Pues que yo quiero recomendar que el oyente coja un pequeño tren que se utiliza mucho para los locales, que va de Bayona a Don Iván Egarasi con muchas frecuencias de tren. ¿Y dices por hacer la vuelta? Sí, porque ese tren hay que conocerlo. ¿A todo esto dónde hemos dormido ya? Todavía no hemos dormido. Ah, todavía no hemos dormido, vale. Hemos llegado a Don Iván Egarasi 100 kilómetros. Después de visitar, hay diferentes trenes, cogemos un tren que nos va a llevar. Es un recorrido fantástico que sigue el Robi, y que va pasando por un montón de pueblos, que nos lo vamos a citar para no alargarnos, y nos vamos a bajar en el de Alsula Resoro, que es Eustaritz. De allí ya, tras media hora de tren aproximadamente, volvemos a coger la bici, 3 kilómetros, al pueblo de La Resoro, que es un curioso pueblo francés, muy extendido, casas pequeñas, unifamiliares, tiene su iglesia, su hotel, su restaurante, solamente eso, y luego tiene pues unas plazoletas, un frontón, pero todo muy muy repartido, no tiene un cogollo atractivo. Y allí dormimos en el hotel de La Resoro, desayunamos, y al día siguiente vamos a hacer una final, la siguiente ya es corta, 54 kilómetros, hemos descansado bien, hemos cenado maravillosamente, te atiende muy bien ese hotel. Es el único hotel que hay, no recuerdo el nombre, es el único hotel que hay, no pueden tener duda los oyentes. Y al día siguiente vamos a regresar otra vez a Fikova utilizando el puerto de Lizuniaga. Pero antes, Col de Pinodieta, 3 kilómetros, que desciende a Espelete, otro de los pueblos clásicos de Iparralde. Hombre, famoso por la feria que hacen de los pimientos. Ahí, sí. Hay que visitarlo. Pero después, a 1,5 kilómetros, Ainhoa, uno de los pueblos más bellos de Francia. Sobre todo su calle principal. Hemos dicho ya muchos pueblos bellos, ¿eh? Sí. Al final nunca sé cuál es el uno de los más pueblos, ahí podemos meter 800. Ainhoa está catalogado, así como Espelete es bonito y no está catalogado, Ainhoa sí. Y de allí de Ainhoa, allí tenemos muchos puertos para poder pasar otra vez a España o al País Vasco. Lo que vamos a hacer es ir a Sara, otro pueblo bonito, y Sara está a 6 kilómetros del puerto de Lizuniaga, es el puerto más bajo que hay para pasar las montañas del Pirineo, que está a 250 metros, muy fácil, es una subida al 2-3%, cómoda, para ya descender raudos y veloces a Vera de Bidasoa. Vera de Bidasoa, otro pueblo.
Otra visita, otro paseo. Allí destaca la mansión de los Baroja, Itzea. Sí. Que nosotros siempre vamos hasta allí. Recordamos a Baroja, a toda la familia Baroja. Y de allí, por el puente medieval, que no es medieval, cogemos la vía verde del Bidasoa, que nos llevará en 15 kilómetros a Ficoba. Fíjate. Fin del recorrido, 54, total 154 kilómetros en 2 días. Fíjate que se me ha hecho larga, pero no, luego piensas y dices, joder, pues se puede hacer tranquilamente con el tren, en ruta, parando incluso a ver un pueblo, el otro, y la vuelta de 54 kilómetros, que nos parece que nos hemos perdido ya ahí por el mundo, pero que va, todo como muy a mano. Muchas gracias, Jesús Mari. El tren es una fantasía, está un poco olvidado para los habitantes del sur, pero... Lo tengo que hacer un día aparte, eso, me lo has dicho varias veces, si lo hago sin bicicleta, ¿cómo podría hacerlo? ¿De Bayona directamente hasta, has dicho, Don Iván Egarachi? ¿Cada cuánto puede salir más o menos? En invierno hay menos horarios, pero se hacen 1 hora, 1:10. Luego la visita a Don Iván, el tomar un vino, comer y volver tranquilamente. O sea que si voy a Bayona una mañanita temprano, cojo el primer tren, llego pronto, tengo tiempo de estar prácticamente todo el día y luego volver a Bayona. Eso es, que hay que tomar nota de los horarios para... Me lo apunto y para hacer en el blog una reseña con fotos y tal, aunque en esta ocasión, bueno, serían imaginarios porque pasas por el tren, pero sí que son 2 pueblos ya, tanto Don Iván Egarachi como San Juan de Piedeport estaría cerca, ¿no? No, Don Iván Egarachi es San Piedeport, es lo mismo. Perdona, vale, mira. Sí, muchos lo llaman Don Iván. Me he liado con Baigorri, perdón. Eso, sí, Baigorri, o sea, tiene de Bigorri, ya sabes, los franceses toman un nombre, los euskaldunes dicen que no, que hay que utilizar el nombre euskérico. Muchas gracias, Jesús Mari. Agur, hasta la próxima. Pues aquí habéis tenido otro podcast de bicicleta, los amigos de Radio Viajera, de Donosti City. Podéis buscar todos estos retos en donosticity.org. Desde esta idílica también, San Sebastián, un saludo a todos. Un saludo de Carlos Bengoa. Agur. Recuerda que puedes escuchar nuestros podcasts en las principales plataformas de audio: eBooks, iTunes, Spotify, Google Podcast y muchas más.